Flash informativo. SNTT de Colombia en el Congreso de la República. De Colombia hace presencia en la audiencia pública convocada por el representante legal a la Cámara, Germán José Gómez López. Además, se contó con la asistencia del representante Cristóbal Caicedo y la senadora Sandra Ramírez, y la participación de las entidades que tienen que ver con el sector portuario, como el Ministerio de Trabajo, Sena Náutico y Fluvial Regional de Bolívar, Unidad Solidaria, Observatorio de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Libre, Superintendente Delegada de Puertos, ANI, Asuntos Portuarios, Ministerio de Infraestructura y la Escuela Nacional Sindical. Ustedes representan a los sindicatos, a las centrales obreras, a otros dirigentes y también a las instituciones del Estado, las instituciones del gobierno invitadas. Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Edison Parada Mendoza, soy operador portuario en la ciudad de Cartagena, trabajo con Compass Cartagena. Miramos que a partir de 1991, la ley primera del 91, ha cumplido lo que esa ley estipulaba, que era que el crecimiento de las terminales, hoy vemos grandes grúas que son el orgullo en las terminales, pero aquí hay que hacernos una pregunta: ¿qué pasó con el trabajador portuario? ¿Qué pasó con ese trabajador portuario que tenía unos buenos ingresos, que tenía unos derechos de asociación, que se le permitía expresarse a ese trabajador portuario? Entonces vamos al grano. Aquí hemos hablado, pero hemos dicho que en el puerto, hoy en día, un trabajador portuario, especialmente hay dos diferencias. Un trabajador portuario que es directo, en el caso soy yo un trabajador directo de las terminales, y hay un trabajador tercerizado, donde se le está violando todos los derechos. Un trabajador tercerizado que está laborando 12 horas mínimo dentro del puerto. Un trabajador tercerizado que no tiene derecho a compartir con su familia, porque si le toca doblar turno, dobla turno, porque si no lo hace, es despedido. Entonces, ese trabajador tercerizado se está dando esas situaciones. La otra es la pérdida de la adquisición económica que se está dando a ese trabajador. ¿Cómo lo hace? Ese trabajador todos los años, para enero, le cambian de operador portuario. Y ese trabajador, como lo cambiaron de operador portuario, sigue con el mismo salario que tenía el año pasado. Ese trabajador este año no tiene incremento salarial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto lo venimos viviendo. Un ejemplo, el compañero habló ahorita desde cuando empezaron, que eran los tercerizados, los suministrados, ganaban buen dinero. Ese trabajador, yo me acuerdo que en 1993, un trabajador tercerizado se estaba ganando 7.500 pesos a la hora. Hoy en día, ¿cuánto se está ganando ese trabajador? Un promedio de 5.000 pesos la hora. Estamos hablando de un estibador, ¿sí? Entonces, miren cómo la adquisición económica se ha desvalorizado. Todo eso se está dando en los puertos. Como el trabajador portuario cada día, solamente, como decimos nosotros en Cartagena, somos puro uniforme, y nos ven que muy presentable, pero a la hora de la verdad, esos derechos que se tenían en los puertos se han ido perdiendo. Hoy en día, estamos mirando la ley primera del 91, que cumplió todo para esas terminales portuarias, pero el trabajo portuario se perdió. Entonces, vamos a un caso. En el 2020 se avanzó mucho con el registro único. ¿Por qué nosotros pedimos el registro único? ¿Por qué como trabajadores nos sirve el registro único? Si nos miramos el convenio 137 de la OIT, habla de ese registro único. ¿Y para qué sirve ese registro único? Para tener una información: ¿cuántos trabajadores portuarios hay en Colombia? ¿Qué clase de contrato tenemos nosotros? ¿Cuánto devengamos los trabajadores portuarios? Entonces, teniendo toda esa información, ¿para qué nos sirve? Pues primero, para tener una estabilidad laboral. Porque esa actividad portuaria es una actividad técnica. Para usted, un estibador o cualquier cargo, usted no puede salir a la esquina a buscarlo. Tiene que ser una persona que maneje el tema, que sepa laborar. Entonces, ¿qué nos pasa? Si tenemos ese registro único ante el ministerio, ¿sí? Como nos lo dice el mismo registro, y necesitamos, el trabajador se queda desempleado hoy y en la otra terminal necesita un activador, necesita un operador de grúa, debería valerse de ese registro único.
debería utilizar ese registro único para que ese trabajador tenga una estabilidad laboral. Ahí damos la estabilidad laboral que tanto estamos peleando nosotros, que estamos buscando. Lo otro, que se unifiquen los salarios a nivel nacional. Ese registro único también nos sirve para eso. Todos los trabajadores portuarios, aquí vemos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla, Tolú, todos devengamos diferentes y hacemos las mismas funciones. También que se unifiquen las funciones del trabajador portuario, porque esas funciones, hoy en día, ¿qué está pasando? En las terminales, un trabajador portuario le toca hacer la función que le corresponde y hacer otras funciones, o sea, hace por el mismo salario. Entonces, estamos mirando eso, lo importante que es el registro único nacional portuario. Pero ¿por qué ese registro único nacional portuario desde el 2020 hasta ahora no ha funcionado? Esa es la pregunta. ¿Sí? Se quedó primero que era para Buenaventura, después iba a ser a nivel nacional. Y no ha avanzado ni en Buenaventura ni a nivel nacional. Porque no ha habido de parte de las empresas de estas terminales, no les ha interesado, porque esa información la tienen ellos, la tienen que dar ellos. ¿Y qué pasa? En Colombia no hay una norma, no hay nada que los obligue a ellos a dar esa información. Un ejemplo, nosotros estamos como organización sindical, pertenezco a SNTT de Colombia, y como organización sindical estamos trabajando con Partners de América. Partners de América hizo un trabajo, una investigación sobre todas estas quejas que estamos colocando aquí. ¿Y qué ha pasado? Los terminales, los puertos ni siquiera les permitieron ingresar. Porque otra cosa es que los puertos son un punto aparte. Ahí no entra ni el inspector del Ministerio de Trabajo. Es una realidad. ¿Sí? No entran ni los inspectores y eso lo vivimos en Cartagena en todas partes. Me tocó en el momento de finalización, pero no me quiero ir sin, digamos, también de una manera importante resaltar algunos elementos en materia de la discusión portuaria. Las tasas de desempleo en esas ciudades portuarias son mucho más altas que el promedio nacional, y ni hablar de Buenaventura, que está, digamos, en desempleo del 24.6%. Esto, digamos, que en materia de lo que se debe revisar en cuestión de las ciudades también portuarias, nos debe llevar a cómo incluir ciertos aspectos de la interoperabilidad y la intermodalidad en estas ciudades portuarias. En materia de las problemáticas de contratación, ya lo han venido diciendo mucho y no quiero ahondar en con este pequeño espacio que tengo, pero sí es importante que miremos y en esto, y que quede claro que aún existe incumplimiento del plan de acción laboral en Colombia. Y ese incumplimiento del plan de acción laboral, en lo que en su momento fue las cooperativas de trabajo asociados a SAS, todavía le incumplen a los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Hablemos de empresas como Impulso Caribe, de Cescaribe, de Equilox, de Seimar, de SMICO, de Suministros Generales, de Astimac, que son empresas que en su momento mutaron y que hoy también, por evidencia de muchos relatos de trabajadores y trabajadoras, encontramos con jornadas extenuantes e incluso de hasta 21 horas de trabajo seguidas. Esto, digamos que de todas maneras nos lleva a un desafío, y el primero es cómo garantizamos la debida diligencia de los productos en los puertos de Colombia. Eso es un elemento que debemos que hablar, y esa debida diligencia en materia de cómo garantizamos el trabajo decente también en el país, parte de uno, la ratificación del Convenio 137, como ya lo dijeron en estas conclusiones. Dos, el tema de la transición justa en los puertos, porque la transición justa empezó desde ya. Voy a poner el caso, por ejemplo, hoy de lo que está pasando en los puertos, en las veredas de Nueva Colonia y Puerto Girón, en el Urabá, donde los trabajadores y trabajadoras que hoy están trabajando en la construcción del puerto no tienen la garantía de transición hacia la incorporación laboral en Puerto Antioquia y en el puerto los puertos que están desarrollando en Urabá. Y en ese sentido, creo que también en materia de cómo nosotros comprendemos este impacto que va a tener en materia laboral, por ejemplo, el caso de Puerto Antioquia, donde se esperan alrededor de una inversión de 17.000 trabajadores y trabajadoras, es como
Por ejemplo, mejoramos la resolución 035 del 2020. Esta resolución al final es una resolución. Esto hay que darle un carácter de ley. Y ese carácter de ley parte en que el registro único de trabajadores y trabajadoras portuarias, digamos, debe ser o debe tener ese carácter vinculante para que las empresas cumplan con la información necesaria para poder tomar decisiones.